El día de hoy vamos a ver vamos a hablar, vamos a estar estudiando y vamos a estar meditando sobre esa tercera solución que Dios da para poder habitar ese Dios santo en medio de un pueblo pecador. Y es precisamente todos estos eh, procesos de purificación por los que tenía que pasar el pueblo para poderse presentar ceremonialmente limpios y ofrecer sacrificios y también participar de las actividades del tabernáculo. Por eso la clase del día de hoy se llama limpios, inmundos, porque son esos dos contrastes que vamos a estar viendo. Según la escritura y según Levítico, los capítulos que vamos a ver el día de hoy, cómo se consideraba ceremonialmente limpia una persona o qué situaciones hacían que una persona fuera ceremonialmente inmunda. Entonces, vamos a estar meditando el día de hoy en esto, pero la mejor manera de poder comenzar es precisamente haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y cuando hablo de un pequeño resumen, no hablo del libro de Levítico, sino hablo de lo que hemos visto en la escritura, todo lo que hemos visto en Génesis, Éxodo y ahora Levítico. Hemos visto cómo el Señor creó todo y entre ello creó al hombre para que el hombre fuera pues el que estuviera a cargo de esa creación tan maravillosa que Dios había hecho. Y el hombre estaba y gozaba de la presencia de Dios, gozaba de la presencia de Dios, oía la voz de Dios. Pero lamentablemente el hombre peca, desobedece arbitrariamente a Dios y por esa razón es echado fuera del jardín del Edén, fuera de la presencia de Dios a causa de su pecado. Ahora, el Señor que ha deseado habitar en medio de los seres humanos que Él ha hecho a imagen y semejanza, al ver esta situación que sucede con el pecado, porque esto es lo tremendo del asunto. Cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que se multipliquen, les dice a ellos, llenen la tierra y sojúzguenla. Y cuando habla de llenar la tierra, hablaba de tener tantos hijos que toda la tierra fuera poblada, pero que también en la medida que fuera poblada toda la tierra, ese espacio llamado Jardín del Edén, el Edén, estaba la presencia de Dios, se extendiera a cada uno de los rincones de la tierra. Ese ha sido el propósito de Dios, que su presencia sea llenando todo lugar. De hecho, en Isaías se habla de una promesa de que así como las aguas cubren la mar, así la presencia de Dios cubra todo. Ahora, lo tremendo del asunto es que con el pecado del hombre, esto de alguna manera se ve obstaculizado. Pero el Señor no va a dejar de insistir en que su presencia esté en medio de esos hombres que Él ha creado. Por eso, a pesar del pecado del hombre, Dios se quiere relacionar con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Y por esa razón, escoge a un hombre y a través de ese hombre va a levantar una nación y a través de esa nación va a bendecir y va a tener comunión con el resto de naciones de la tierra. Nosotros no podemos perder de vista esto. Y es por esa razón que nosotros vemos momentos definitivos, el llamado de Abraham, cómo se levanta el pueblo de Dios, providencialmente ese pueblo se salva del hambre yendo a vivir a Egipto, pero luego de 400 años son esclavos. El libro de Éxodo nos relata cómo salen de la esclavitud, cómo el Señor con poderosa mano y brazo extendido los libera de la esclavitud y se van al desierto en busca de la tierra prometida. Estando allí en esa peregrinación, el Señor les entrega también una ley a ellos, porque no solamente son el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, a través del cual Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra, sino que a ese pueblo especial se le va a dar una ley para que sea completamente distinto a todas las naciones de la tierra. Pero lamentablemente, en ese propósito, el pueblo que promete, escúchenme bien, el pueblo que promete guardar la ley, muy temprano en la historia, hace todo lo contrario y cae en un acto de idolatría tremendo. Y como dice la misma escritura, si rompen o incumplen los mandamientos, como si incumplieran con toda ella. Y lastimosamente esta situación del Señor querer habitar en medio de ellos, porque es que dentro de la ley que el Señor le ha dado al pueblo de Dios, no solamente le dio los 10 mandamientos, sino que también les dio cómo hacer el tabernáculo.
Y en ese tabernáculo de reunión ellos se van a encontrar con Dios. Pero lastimosamente con este acto de desobediencia y de pecado tan tremendo como fue el becerro de oro, se ve interrumpida esta situación. Moisés obviamente intercede por el pueblo, Dios obra y ya, queda todo listo el tabernáculo, queda todo especial para poder hacerlo, pero el libro de Éxodo, como lo hemos dicho, termina con un Moisés que no puede entrar al tabernáculo. Y dice Levítico 1:1, que fue con lo que comenzamos, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda. Se hace una gran diferencia de que Moisés está afuera y Dios está dentro de la tienda. ¿Cuál tienda? El tabernáculo. Ahora, vimos que Dios es un Dios santo. Vemos que es el creador de la vida. Ahora, ¿qué significa ser santo? Significa que Él es completamente perfecto. Ahora, las personas que se acerquen a Él tienen que ser santificadas para poderse acercar. Y el término santo para nosotros es alguien apartado, alguien o algo, porque acá no hablamos solamente de seres humanos santos, sino hablamos también de utensilios santos, de objetos santos. Entonces es algo o alguien apartado para un uso honroso. Santidad es vivir apartado para el uso especial al que fuimos llamados, un pueblo de reyes y de sacerdotes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la palabra santo, como se los he dicho, viene a ser muy importante en el libro de Levítico. Ahora, el hombre ha sido puesto en esta tierra para emular, para imitar, para proyectar los atributos de Dios. Pero la realidad es que Dios, el pueblo de Dios es un pueblo pecador. La realidad no es que el pueblo de Dios proyecta a su Dios. No, la realidad es que el pueblo que ha sido escogido es un pueblo pecador, un pueblo caído, un pueblo sucio. Y por esa razón el libro de Levítico nos presenta la necesidad de ser purificados y de pasar por un proceso para que podamos, escúchenme bien, tener comunión con Dios, pero también podamos proyectar y ser la imagen de Dios. Es aquí donde el libro de Levítico precisamente nos muestra cómo Dios en su gracia provee un camino para que las personas puedan vivir en su presencia. El libro no va a ocultar la realidad de que aún el pueblo escogido es un pueblo pecador. Pero el mismo libro de Levítico nos va a mostrar y nos va a proveer el camino que Dios ha diseñado para que las personas puedan acercarse a su presencia y habitar en ella. Esto es lo interesante. Dios mismo proveyó un camino. Y como lo hemos visto en clases pasadas, la solución que el Señor da es triple. Habla de rituales, habla del sistema sacerdotal y habla de los rituales de purificación, que va a ser el punto del día de hoy. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? Cuando hablábamos de rituales, hablábamos tanto del sistema sacrificial como de las fiestas que celebra Israel. Entonces, lo primero que meditamos en el libro de Levítico es la necesidad de un sustituto. Y también las fiestas, y estas fiestas señalan precisamente momentos importantes que Dios no quería que olvidara el pueblo. Cuando hablamos y meditábamos del sistema sacerdotal, hablábamos de cómo de toda la nación, miren eso tan interesante, Dios, cuando cae el hombre en bloque general, en Adán y Eva cayó toda la humanidad, de toda la humanidad Dios escoge un hombre, Abraham, y de Abraham va a levantar una nación. Ahora, a través de esa nación bendecirá a las naciones de la tierra. Bueno, de esa misma nación que es Israel, él escoge una tribu. Esto es interesantísimo. Hay gente que no cree en la doctrina de la elección y que Dios elige. Y toda la Biblia está permeada por la doctrina de la elección. De acá lo estamos viendo. Así como de toda la humanidad escoge a un hombre y de ese hombre levanta una nación, también el Señor de esa nación santa levanta a una tribu, que es la que va a desarrollar la labor sacerdotal. Y esta tribu es la tribu de Leví, que fueron los únicos que no se torcieron en el momento del becerro de oro, y ellos fueron consagrados, con su fidelidad fueron consagrados al servicio a Dios. Ahora vamos a ver en esta segunda solución cómo el Señor, a través del sacerdocio, le da una labor precisamente
a estas personas de ser las que se presentan delante de Dios a favor del pueblo. Pero también veíamos cómo eran altísimos los estándares de santidad que se le demandaban a los sacerdotes para ejercer el servicio. El día de hoy vamos a hablar de la pureza para presentarse. Nosotros la semana pasada veíamos lo que se le demandaba al sacerdote. Vimos cómo era toda la situación de ungir al sacerdote, de ordenar al sacerdote. Y también veíamos los altos estándares de qué podía o qué no podía hacer el sacerdote y qué no debía haber en la vida del sacerdote, porque si no, no podía servir como sacerdote, aún si fuera de la tribu de Leví. Bueno, ahora vamos a ver, es en todo el pueblo, porque a veces podemos pensar que solamente se le exigía de gran manera y los estándares eran altísimos solo para los sacerdotes. No, los estándares también son altos para todo el pueblo en general. Y vamos a ver en los siguientes capítulos, en los subsiguientes capítulos de Levítico, vamos a ver cómo el Señor le dice al pueblo de qué animales puede comer y qué animales no puede comer, qué animales son limpios y qué animales son inmundos. También vamos a ver cuando una persona era limpia o inmunda, según, escúchenme bien, fluidos o situaciones de acercarse a un muerto o algo así, los hacían ceremonialmente impuros. Pero también vamos a ver cómo el Señor les da leyes al pueblo en general para que pueda desarrollar una sana convivencia en el ámbito sexual, en el ámbito social de las relaciones interpersonales y en el ámbito de la justicia. Todo esto lo vamos a ver en el libro de Levítico y lo vamos a mencionar el día de hoy. Todo esto rodeando un gran momento en los capítulos 16 y 17, el día de la expiación, donde vamos a ver que en derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero el día de hoy en particular queremos exaltar algo que nos grita todo el libro de Levítico, y es estos términos: puro o impuro, limpio o sucio. ¿Cómo una persona podía presentarse ceremonialmente limpia o estaba ceremonialmente sucia o inmunda y no se podía presentar delante de Dios? Ya hemos hablado entonces de que el Señor ha presentado dos soluciones: el sistema sacrificial, las fiestas y el sacerdocio. Hoy nos vamos a centrar puntualmente, precisamente, bueno, hagamos como una conexión con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada terminábamos viendo cómo en esos altos estándares que se le demandaba a los sacerdotes, algunos de los sacerdotes no lo tomaron en serio y pues fueron castigados de parte de Dios, como fueron los hijos de Aarón. Y esto es importantísimo, porque nosotros también tenemos que tomarnos en serio las regulaciones que Dios le va a dar al pueblo. Es así como los mismos sacerdotes se tenían que tomar en serio las cosas como las debían hacer para Dios, también el pueblo en general se tenía que tomar en serio lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Y estos ritos de purificación es la tercera solución. Y vamos a ver precisamente en esos rituales de pureza, vamos a ver cómo contactos con fluidos corporales, o tener una enfermedad en la piel como la lepra, o tocar moho, o tocar cadáveres, o comer animales impuros, hacían ceremonialmente inmunda a una persona. Todo esto está asociado con la mortalidad y la pérdida de la vida. Cuando hablamos de términos inmundo o limpio, es como hablar de vida o muerte. Ahora, cuando hablamos de animales impuros, ¿habla acerca de la higiene o de tabúes culturales? No, son símbolos culturales que le recuerdan a Israel la santidad de Dios y que abarca cada uno de los aspectos de su vida. El Señor les enseñó a ellos en este libro todo, o sea, desde qué comer hasta cómo vestirse y hasta cómo ir al baño. Imagínense. El Señor le habló a Moisés de dónde debían estar los pozos sépticos donde las personas hicieran sus necesidades, qué tan lejos tenía que estar del pueblo y cómo debía ser el trato higiénico aún en esos pequeños detalles. Dios está a cargo de toda la dirección y podemos decir hasta el más mínimo detalle de convivencia del pueblo entre ellos y con su Dios. Ahora, cuando hablamos de
de fluidos corporales, cuando hablamos de enfermedades de la piel, cuando hablamos de moho, de tocar a cadáveres o de comer animales impuros. Esta impureza que había en las personas no era permanente. La persona duraba inmunda 7 días y luego de un proceso ya podía quedar nuevamente ceremonialmente limpia y podía presentarse delante de la presencia de Dios. Pero entonces, aunque la impureza no es pecaminosa, es normal y es temporal. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque estamos hablando de que el Señor está concientizándolos a ellos, sencillamente los está concientizando de su estado y de la necesidad que tienen de Dios para estar limpios. El hombre no se presenta a sí mismo limpio, el hombre no se autolimpia, no se autopurifica, el hombre necesita a Dios. Y eso es lo importante y eso es lo medular, mis hermanos, cuando hablamos del cristianismo como religión, lo que dista totalmente de diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. Ahora, cuando hablamos del cristianismo estamos hablando del cristianismo bíblico, ¿no? No de todos esos movimientos que hacen parte de la cristiandad y que son pésimos representantes del cristianismo, porque muchas de sus prácticas no emergen de la escritura, sino de lo que a ellos les ha parecido. En el verdadero cristianismo, mis hermanos, en la verdadera fe que emerge de las escrituras, nunca Dios, perdón, le ha demandado al hombre hacer algo para que el hombre se salve. En el verdadero cristianismo, la persona lo primero que tiene es una claridad de su incapacidad de salvarse a sí mismo, de limpiarse a sí mismo, de purificarse a sí mismo. Y por eso tiene la necesidad, la completa y absoluta necesidad de que otro mayor que él le salve. Ahora, ese otro, el único, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, todas las religiones que ha inventado el hombre, siempre se ve a un Dios que está demandándole al hombre hacer algo para poderse salvar. Un Dios haciendo demandas, un Dios con D minúscula, un Dios haciendo demandas y esperando a que los hombres cumplan esas demandas para que puedan ser aceptos. Es decir, todas las religiones, todas las falsas religiones, todas las religiones que han nacido del corazón caído del hombre, enseñan una salvación por obras. Tienes que hacer esto para que Dios te acepte. El cristianismo nunca ha alimentado esa expectativa. Todo el tiempo la Biblia lo que está demostrando es que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Y por esa razón, Dios no está demandándole que haga algo y esperando de brazos cruzados para que el hombre cumpla esa demanda para poderlo aceptar. No. El cristianismo, la fe cristiana, lo que muestra es a un Dios que no se quedó de manos cruzadas, sino desde antes de la fundación del mundo, Él decidió salvar a los hombres. ¿Y cómo lo hizo? Dios mismo se convierte en hombre y al venir en medio de los hombres y habitar en medio de ellos, tabernaculizar, eso significa habitar, tabernaculizar en medio de ellos como lo hizo en la persona del Señor Jesucristo, Él mismo se iba a ofrecer como sacrificio y ofrenda perfecta, que es lo que significa el día de la expiación, para que esas personas pudiesen ser limpiadas y ser aceptas, Ahora, todos estos ritos nos denotan algo, los que hemos visto en todas estas semanas pasadas, denotan temporalidad, porque siempre había que sacrificar otra vez un cordero, siempre había que hacer, porque todo eso está apuntando, es una sombra, es un tipo del antitipo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él sería sacrificado una sola vez y para siempre. Y ese único y perfecto sacrificio limpiaría de manera permanente a todos los que hayan depositado su confianza en Él. Confianza y fe que el mismo Dios les otorgó. Porque aún la fe no se puede contar como una obra de los hombres, porque la fe
es una obra de otro. Es la obra de Cristo. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es depositar nuestra confianza en las obras de Cristo. Entonces, ¿cómo la fe puede ser una obra en sí misma? Algo increíble, algo maravilloso. Esa es la gran diferencia que hay entre todas las religiones y el cristianismo. Toda la confianza del hombre está depositada en ese Dios que fue el que hizo todo. Y Jesús sí lidia con el problema del pecado de manera permanente, no de manera temporal, no de manera pasajera, sino de manera permanente. Ya todo esto es a lo que está apuntando precisamente el libro de Levítico. Ahora, eso que acabo de mencionar lo vemos en los capítulos 11 al 15. Pero si vamos a hablar de los capítulos 18 al 20, vamos a hablar de la pureza moral del pueblo en cuanto a leyes sociales, en cuanto a su integridad sexual y en cuanto a su justicia social. Esto es importantísimo. Israel fue llamado a vivir de manera diferente a los cananeos. Los cananeos no cuidaban a los pobres de su pueblo. De hecho, abusaban socialmente entre ellos se cobraban altos intereses y el vivo vive el bobo, como al día de hoy la sociedad caída. Pero también en la sociedad cananea había también sendos, podemos decir, desaciertos en la manera de manejar su sexualidad. Todo esto va a ser diferente en el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a ver descrito en detalle en los capítulos 18 al 20. ¿Por qué? Ya Dios ha tratado con la necesidad de los sacrificios y las fiestas. Ya ha tratado con el sistema sacerdotal y los altos estándares para los sacerdotes. Pero ahora también va a tratar con el pueblo mismo. Y le va a decir al pueblo, usted no se puede presentar delante de Dios como quiera, como se le antoje. Usted tiene que estar limpio, tiene que tener claro eso. O sea, el Señor le está recordando no solo a los sacerdotes, sino también le está recordando a todo el pueblo en general que Dios es santo. Y no podemos juntar lo santo con lo profano. Y no podemos ser deportivos a la hora de acercarnos a Dios, sino que debe haber un respeto, un temor y un temblor a la hora de acercarse al Señor. Ese Dios que en su misericordia quiso acercarse al pueblo y bendecirlo, no por esa familiaridad, no por ser el pueblo de Dios, se podía caer en la informalidad. Y por eso al pueblo ahora se le está haciendo sendas demandas de que tengan cuidado, de que tienen que, si se sujetan a ciertas actividades, los van a dejar inmundos durante 7 días, pero que también tienen que cuidarse de la manera y de los alimentos que comen. Pero también va a ir mucho más allá Dios, va a hablarles de leyes acerca de cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. De hecho, a los extranjeros que pasan por la tierra y están en desgracia. También acerca de ser justos socialmente. Por eso la palabra de Dios nos habla de que ellos no se prestaban con interés, de que no se iba a abusar del prójimo y no se iba a ser agiotista. Pero también la palabra de Dios y en el libro de Levítico se habla de cómo podían ellos ser moralmente puros también, hablando precisamente de su pureza moral. Y esto es interesantísimo, mis hermanos, porque esa diferencia entre puros e impuros hacía que pudiesen estar en la presencia de Dios o que no pudiesen estar en la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor les quiere enseñar. Si están impuros, no pueden entrar a mi presencia. Si han sido purificados, si han pasado por este proceso de purificación, pueden entrar en mi presencia. Entonces existe una dependencia completa del hombre en Dios y en los procesos que Dios ha dado para que exista esa purificación. Términos como limpio y sucio o puro e impuro son claves a la hora de leer el libro de Levítico. Ahora, lo que vamos a ver es que sencillamente esos son situaciones que apuntan a un problema más grave. El problema grave no era que la mujer hubiese menstruado o que haya tenido el hombre fluido seminal y eso lo hacía precisamente inmundo durante 7 días. No, ese no es el problema. Eso sencillamente apuntaba a un problema mayor. ¿Y cuál es el problema mayor? El problema mayor es el pecado que hay en el hombre. El pecado que hay en el hombre. Y el pecado que existe por herencia de Adán en el hombre hace que el hombre esté fuera de la presencia de la presencia de Dios de manera permanente. De manera permanente. Entonces debe haber una solución que también sea igualmente permanente
para limpiar a las personas y que puedan entrar en la presencia de Dios y permanecer en ellas de manera permanente. La vida eterna será precisamente vida eterna porque gozamos de una solución permanente. Eso es importantísimo. Lo que nosotros vamos a ver es que las soluciones dadas, tanto los ritos, el sistema sacerdotal y la purificación del pueblo, sencillamente eran una leve sombra de lo que verdaderamente iba a ser el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, uno, es el verdadero Cordero de Dios. En él se cumplen todas y cada una de las fiestas maravillosas que celebra Israel. Y también, mis hermanos, en el Señor Jesús se ve el perfecto, escúchenme bien, el perfecto sacerdocio. Y en el Señor Jesús, precisamente, el pueblo puede ser purificado y limpio, apartado para Dios, y ese pueblo pecador que tiene que ser consciente de esas realidades, un día podrá ser esa nación de reyes y sacerdotes, porque el Señor no ha renunciado a ese sueño. Ahora, como hemos visto, y como se los he mencionado, del capítulo 11 al 15 de Levítico, se habla de todos los animales puros y de todos los animales impuros. Eso es lo que habla. Los capítulos 11 al 15 habla de los animales puros e impuros, ya sean del mar, del aire o de la tierra. Ellos tenían que tener claro esto y debían abstenerse de comer ciertos alimentos. Ahora, esta situación de los alimentos es sencillamente apuntando a que sean una nación especial, una nación especial. Más adelante en el Nuevo Testamento vamos a ver que el Señor le dice a Pedro que no llame como un inmundo lo que él ha limpiado y que mate y que coma. Entonces, y se habla de que con acción de gracias podemos participar. Esto es maravilloso, sencillamente. Eso hace parte de una revelación progresiva, como lo hemos dicho, y en su momento en el libro de Levítico, el Señor lo que le está hablando al pueblo es de lo importante que ellos sean una nación especial y no se comporten como todas las naciones de la tierra. Pero el capítulo 11 al 15 no solamente nos habla de los alimentos, sino también nos habla de, como les repetía, del trato que había que darle a los leprosos, de si tenía una persona contacto con muertos, las personas que habían tenido fluidos corporales y también, mis hermanos, las personas que de alguna manera por haber estado en alguna de estas situaciones, cuando hablamos de fluidos corporales no solamente hablamos de líquido seminal, sino también hablamos de la menstruación en las mujeres, ¿no? Hablábamos de que estas personas no podían entrar al tabernáculo, no podían ofrecer sacrificios durante 7 días. Debía haber un tiempo donde ellos estuvieran alejados del tabernáculo y podían estar ceremonialmente limpios para poder ofrecer sacrificio. Todo esto se relacionaba con la vida y con la muerte. Que la gente tuviera en su mente y en su corazón la idea de eternidad. Mis hermanos, estas cosas al día de hoy nadie se las piensa. Es muy fácil encontrarse con personas que nunca se han pensado ni se les ha pasado por la cabeza la idea de la vida eterna. Cada día se populariza un poco más el ateísmo, donde las personas sencillamente no creen que exista un creador, no creen que exista un Dios y por esa razón tampoco creen que haya un juicio y haya a quien darle cuentas morales de sus actos. Y por esa razón no piensan en la vida eterna, piensan que todo acaba con la muerte aquí, son materialistas natos. Entonces, por esa razón, Dios trabaja todo esto en el pueblo de Israel para que ellos tengan una conciencia. Ahora, lo importante del asunto, ¿saben qué es? Que solo las personas que Dios haya trabajado en sus corazones entenderían esto. Hay muchas personas que seguían toda esta clase de ritos y todos estos sistemas ceremoniales y acudían a los sacerdotes y sacrificaban corderos y lo hacían religiosamente, mas no entendiendo porque pues obviamente ellos no depositaban su fe en lo que hacían, sino que lo hacían de manera ya mecánica, acostumbrados. Y por solo efectuar el rito, obviamente no iban a ser salvos. Tenía que haber una intención, que la persona que ofrecía el sacrificio, hombre, cayera en cuenta de lo sucio, de lo pecador, de lo culpable que era y de lo necesario que delante de Dios era que el inocente muriera por el culpable. Hay personas que sí lo entendieron, hay personas que no lo entendieron. Ahora,
¿Hay alguna conexión de esto con el Nuevo Testamento? Nosotros podemos hacer una conexión de esto con el Nuevo Testamento. De hecho, el Señor Jesús tuvo en cuenta estas situaciones de las que habla el libro de Levítico en su ministerio. Nosotros, mis hermanos, vuelvo y repito, hay una diferencia categórica entre la vida y la muerte. Tan diferente como la pureza y la limpieza a la inmundicia y al estar sucio. Si una persona entraba a la presencia de Dios estando ceremonialmente impura, era cortado. Eso no era solamente de los sacerdotes. 8 días atrás hablábamos de los sacerdotes que no hicieron las cosas como el Señor les había dicho y descendió fuego sobre ellos y los consumió. Hablemos ya no de los sacerdotes, hablemos ahora de la gente del pueblo en general. Una persona que no se quería sujetar a lo que el Señor había dicho y se quería presentar como quisiera, iba también a ser cortado del pueblo. Entonces, las grandes exigencias no son solo para los sacerdotes, para el liderazgo religioso. No, también lo es para el pueblo. Y por esa razón es importante meditar. Una persona que se presente ceremonialmente impura no podía entrar en el tabernáculo. Y si tenía la osadía de entrar al tabernáculo estando impuro, sería cortado del pueblo. Y eso lo sabía todo el mundo. Es que esta es su constitución. Todos los del pueblo de Israel entendían eso y era delicado y pues nadie iba a caer en semejantes actos temerarios. A mí me llama la atención poderosamente cómo Dios llama, por ejemplo, a Usa cuando toca el arca. La Reina Valera dice que el Señor quebrantó a Usa por tocar el arca por ese acto temerario. Porque un acto de temeridad es saber lo que es correcto y no hacerlo, como probando a Dios, un acto de temeridad. Y pues obviamente una persona no saldrá bien librada de esto. Ya finalmente en el libro de Levítico, precisamente que estamos hablando, el Señor, vuelvo y le repito, va a hablarle al pueblo de cómo van a ser su vida sexual, sus relaciones sociales y la justicia, la conducta de Israel. Esto es importantísimo, porque no solamente los sacerdotes, sino el pueblo en general debía gozar de una pureza moral, altos estándares. La semana pasada hablábamos de cómo eran consagrados los sacerdotes, el capítulo 1 al 8, y luego en los siguientes capítulos hablábamos de los altos estándares para los sacerdotes. Al día de hoy estamos hablando en los primeros capítulos lo que podían comer y cómo se podían presentar delante de Dios purificados o si estaban inmundos no podían presentarse, pero al final de los capítulos hablamos de la pureza y de los altos estándares morales que también se le demandaba a toda la sociedad en general que hacía parte del pueblo de Israel. Ellos iban a ser diferentes a todas las naciones de la tierra. Y es que esto es así, mis hermanos. Una persona que realmente ha tenido comunión con Dios, eso no solamente sucede en el Antiguo Testamento, de hecho lo entendemos claramente es a partir del Nuevo Testamento. Una persona realmente su vida cambiará por completo, porque ustedes se dan cuenta, ellos no nacieron siendo el pueblo de Dios, ellos nacieron siendo paganos. Lo tremendo del asunto es que el mismo Señor es el que los purifica. Y en la vida de una persona que ha sido purificada por Dios, debe haber un antes y debe haber un después. Una persona que dice haber tenido un encuentro personal con Dios y sigue su vida igual, no se encontró con Dios. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y esto es la gran verdad. La sombra que vemos en Levítico la vemos a plenitud en el Nuevo Testamento, con el hecho de que Dios, al venir a una vida, cambia esa vida, la regenera, la limpia, la perdona, pero le da vida eterna. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero vuelvo a hacer la pregunta en voz alta. ¿El Señor Jesús trató con estas situaciones de inmundicia? ¿Cómo trató con ellas? Yo quiero hablarles un poco acerca de eso antes de leerles los pasajes. ¿Cómo se trataba a una mujer, por ejemplo, menstruosa? ¿O cómo se trataba a un leproso? Son dos situaciones, mis hermanos, que no tenían solución humana. Una persona que había tenido una
descontacto con líquido seminal, no hay problema. Pasaban los 7 días, se limpiaban y ya. Eso lo tenían tan claro que aún cuando David va a pedirle alimento a los sacerdotes, el sacerdote principal le dice, puedes comer de los panes que acabamos de sacar del tabernáculo, si aunque sea tus soldados se han guardado de mujeres la última semana. Y David dice, sí, claro, llevamos mucho tiempo fuera y no hemos tenido contacto con mujeres. ¿Por qué? Porque no querían que estuvieran ceremonialmente impuros para poder participar de ese pan. Miren cómo era de importante. Entonces, había situaciones que no había problema, se esperaba los 7 días y ya. Pero en el caso de un leproso, de una situación tan categórica como una persona a la que le brota lepra, en aquella época mucha gente murió leprosa. Le salió lepra y nunca más le quitó. O casos tan categóricos como la mujer del flujo de sangre que tuvo durante 12 años seguidos la menstruación. Es una cosa impresionante, que si no hay una intervención divina, no hubiese sucedido nada. ¿Cómo actuaba la gente normalmente ante estas personas? Es terrible. Había comunidades de leprosos donde los familiares llevaban allá a sus familiares enfermos y los dejaban allí. Si acaso les llevaban comida, pero esa persona era olvidada social y culticamente, porque un leproso no podía entrar ni al templo en días de Jesús, ni al tabernáculo en tiempos de Moisés. Ahora, la mujer menstruosa, a la mujer le dura, una mujer normalmente le dura la menstruación 4 o 5, una semana, 4 o 5 días, una semana por largo que sea. Algunas mujeres que tienen problemas hormonales les puede durar mucho más, les puede durar menos, no les llega, etc. Es que el caso de la mujer con flujo de sangre que aparece en Lucas y en otros evangelios es drástico, es trascendental, porque duró 12 años con esto. Una mujer que tenía la menstruación no podía dormir con su esposo, no podía estar cerca de nadie y nadie podía tocar siquiera su ropa, porque quedaba ya inmunda. Ahora, ¿cuánto más un leproso? La gente le tenía temor a esta situación. De hecho, los leprosos tenían campanillas en sus vestidos para que la gente escuchara cuando venía un leproso. Y él tenía que estar gritando, leproso, leproso, para que la gente tuviera la oportunidad de correr si estaba de paso por allí. Porque como les digo, habían comunidades de leprosos que estaban allí habitando. Ahora, por el otro lado, la mujer cada mes tenía que sujetarse a esta situación donde se abstenía de tener contacto el tiempo que le durara la menstruación, porque las palabras del Levítico es, esa mujer, el tiempo que le dure el flujo menstrual, inmunda será. Esto me lo contaba a mí alguien que trabajó en la Universidad Javeriana y me hablaba de uno de los decanos, de los maestros de allá, que era judío y su esposa también era judía. Y como la esposa, los días que le duraba la situación, no iban en el mismo carro, sino se iban en carros distintos. Y no dormían justo, sino en habitaciones separadas. Él comía a una hora del día y ella comía a otra hora y no se cruzaban durante esos 5 o 6 días que le duraban. Estamos hablando del siglo XX, mis hermanos. Eso me lo contaban a mí hace como 20 años, esta historia. Estamos hablando de pleno siglo XX. Y miren cómo los judíos siguen tratando esa situación, porque ellos siguen en la ley. Una cosa tremenda. La gente evitaba tener contacto. Ahora, estaba prohibido por la ley que un leproso y que una mujer con flujo de sangre tocara a un rabino, porque el rabino quedaba inmundo. Imagínense eso, o sea, era prohibido bajo pena de muerte. Porque ustedes creen que era tan delicado delicada la pregunta que hizo el Señor Jesús. A veces nosotros chistábamos con la historia. A veces nosotros vemos la historia de la mujer con flujo de sangre y pensamos, se nos pasan cosas por ahí. Pero ¿por qué el Señor pregunta quién me tocó? Porque la mujer, al reconocer que ha sido ella quien ha tocado el manto del Señor Jesús, era un acto de valor impresionante. Porque, mis hermanos, si una mujer menstruosa tocaba a cualquier persona, como les digo, esa persona quedaba inmunda 7 días. Pero si a quien tocaba era un rabino, era gravísimo. Si tocaba a un maestro de la ley, si tocaba a un
líder religioso, era gravísimo, porque esta mujer contaminaba al líder religioso. Miren lo que dice Lucas 8:43. Pero una mujer que había padecido de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dejemos allí, no les voy a explicar todavía. Leamos Mateo capítulo 8 con respecto al leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En un pasaje vemos cómo poder sale del Señor y sana a una mujer con flujo de sangre. En otro pasaje vemos cómo en el texto que les acabo de leer de Mateo 8, el verso 3 expresamente dice, Jesús extendió la mano y le tocó, algo que no hacía nadie en esa época. Nadie, ningún líder religioso, ningún principal de la sinagoga, ningún sumo sacerdote se atrevería a tocar a un leproso. Eso solo lo hace el Señor. ¿Por qué? Por las leyes ceremoniales. Ahora, mucho menos una mujer con flujo de sangre tocaría a una persona, porque lo que está esperando ella es que le hagan algo a ella para que se sane, más no ella buscar, porque ella al estar inmunda era un grave delito tocar. Entonces acá están sucediendo cosas interesantes. A mí me llama la atención poderosamente cuando el leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no tenía duda alguna de que Jesús podía limpiarle. O sea, el leproso no tiene duda de que Jesús tiene el poder de limpiarlo. Lo que tiene dudas es que el Señor quiera. Y Jesús extiende la mano, le toca y dice, quiero, sé limpio. O sea, el Señor Jesús quiere lidiar con el pecado, con la suciedad, con la enfermedad de su pueblo. Eso es lo interesante, eso es lo impresionante. Y miren cómo Levítico apunta al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, quiere lidiar con la suciedad, con el pecado, con la maldad de su pueblo. Y Dios ha lidiado con el pecado de su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor Jesús toma al hombre, lo toca, es importante eso en el pasaje, lo toca y dice, quiero, sé limpio. Todo rabí, todo sumo sacerdote, toda persona importante, todo principal de la sinagoga, todo líder espiritual, se hubiese abstenido de tocar al leproso, porque el leproso lo haría ceremonialmente inmundo. Pero a Jesús nada lo hace ceremonialmente inmundo. Todo lo contrario, Él limpia al que está ceremonialmente inmundo. Y a este hombre lo sanó. Y este hombre se fue de allí, ya no con llagas y con esta enfermedad tan terrible, sino con su piel completamente restaurada. Ahora, por parte de la mujer con el flujo de sangre, se ve en ella un acto de fe al ella extender la mano. Porque ella sabe el poder que les acabo de mencionar del Señor Jesús. Ella sabe que Él es su Salvador y que su Salvador la puede limpiar. Y les aseguro que esta mujer, más allá de la limpieza de su situación física, si algo también la debía atormentar mucho, era su mancha espiritual, es decir, su pecado. Esa mujer sale de allí siendo salva. Esa mujer va a salir de allí siendo no solo sana, sino salva. Jesús le pregunta a toda la multitud, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y esa mujer, bajo el riesgo de que la apedreen por haber acabado de romper la ley, dice, yo te toqué. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No dice, tu fe te ha sanado.
tu fe te ha salvado. Esa mujer se fue allí no solamente limpia de su flujo, sino perdonada en sus pecados. Porque el Señor Jesús quiere tratar con nuestra impureza. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos purifica, Él es el que nos limpia. La única manera en que el ser humano puede ser limpio, verdadera y permanentemente es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo restaura a una persona, redime a una persona, regenera a una persona, por su sacrificio en la cruz, por su vida perfecta que nos es imputada, en ese momento ese pueblo pecador se convierte en el pueblo que dice segunda de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que fue llamado de las tinieblas para anunciar su luz admirable. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros al día de hoy, mis hermanos? ¿Cómo es la única manera en que el Señor nos acepta? Dios acepta a un pecador. Es cuando el pecador por fe acepta la obra de Cristo, su sacrificio, su vida perfecta. Y el pecador por fe se reviste del Señor Jesucristo. Eso significa vestirse de Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora, nosotros conocemos una parábola. Esa parábola me parece que es una de las formas de conectar el Nuevo y el Antiguo Testamento. Una persona no se podía presentar ceremonialmente sucia en la presencia de Dios porque era cortada del pueblo. Bueno, el mismo Señor Jesús nos habla de una parábola donde habla de las bodas del Cordero. Y habla de que todo el mundo está celebrando las bodas del Cordero. Pero en medio de las bodas hay una persona que no está vestida de bodas. Y eso es increíble, mis hermanos, en esta parábola. Porque en esa época, a una persona que se invitaba a una boda, juntamente con la invitación a la boda, se le daba el vestido que debía llevar. Imagínense. Entonces, si en esta parábola, culturalmente hablando, en esta parábola, había una persona en esa boda que estaba sin vestido de bodas, era que ni vestido ni invitación. Y no podía estar. Y dice la parábola que esa persona es sacada de ese lugar y echada afuera, a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de que no va a haber ningún colado en las bodas del Cordero, en la gloria eterna. Una persona que no está revestida de Cristo es una persona que realmente no fue justificada por Cristo. Y esos dos términos son importantes, mis hermanos. La justificación significa que la vida justa de Cristo le es imputada al creyente. Ese sacrificio perfecto, ese castigo que debía vivir el pecador, lo vivió Cristo. El precio del pecado no lo paga el pecador, sino lo paga Cristo. Pero ahora que el precio del pecado ha sido pagado, también se le da un saldo a favor con la vida perfecta, las obras perfectas de Cristo. Por eso el creyente necesita estar revestido de Cristo. Y no puede haber algo más mentiroso que decir que el Señor me justificó, es decir, me perdonó y sus obras perfectas me fueron atribuidas, y que yo siga viviendo mi vida como se me da la gana. Escúchenme bien, la justificación da a luz la santificación. Una persona justificada de ahí en adelante vive en santidad. Y eso es a lo que hablamos de estar revestidos de Cristo. No existe algo tal como que una persona fue salva por gracia y vive como quiere porque ya Cristo murió por ella. Esa persona no entiende nada acerca del evangelio. Esas personas, mis hermanos, no estarán en la boda porque no están vestidas de boda. Una persona que ha sido perdonada de sus delitos y pecados es una persona que de ahí en adelante vive una vida para Dios. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. Mientras al que poco se le ha perdonado, poco ama. Y por eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Dice el texto de Mateo 22 y de la parábola. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos
y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mis hermanos, todo esto lo vemos de manera maravillosamente expresada en Levítico. El Señor es lo que nos está diciendo: necesitamos un sustituto, necesitamos un sumo sacerdote, necesitamos ser purificados. Pero luego de que haya sido verdaderamente esa obra en tu vida maravillosa por la persona de Cristo, debes vivir una vida para Él. Haces parte de la nación de Dios, haces parte del pueblo de Dios.